El búnker de los experimentos. Mi nombre es Carlos Mendoza, y mientras escribo estas líneas temblorosas en mi cuaderno manchado de sangre, sé que nadie me creerá jamás. Dirán que fue una alucinación, que el shock y el trauma me hicieron inventar lo que vi en las profundidades de los Pirineos aragoneses. Pero yo estuve ahí. Yo bajé a ese infierno subterráneo que el régimen franquista construyó en los años 50, donde los científicos del doctor Ramón Vázquez trataron de crear soldados perfectos para la Nueva España. Vi las cosas en las que se convirtieron aquellos voluntarios. Vi cómo el guardia loco que aún vive allí abajo los alimenta con carne fresca. Y ahora, mientras el sol se pone detrás de las montañas y escucho sus gritos lejanos saliendo de las grietas en la roca, sé que tendré que volver, porque dejé algo allá abajo. Dejé a mi hermana. Vivo en Huesca, y toda mi vida he sido un apasionado del senderismo. Cada fin de semana, después de una larga semana trabajando en el Mercadona local, 3 años ya, por favor, contengan los aplausos, me escapo a las montañas. Es lo único que siento que me conecta con el universo, fuera de mi glorioso trabajo apilando latas de tomate. Había tenido un viernes particularmente horrible. Mi jefe me había regañado por llegar 5 minutos tarde, y necesitaba salir para no perder la cordura. Hoy había subido por una cresta cerca del valle de Ordesa para relajarme, y decidí fotografiar la poderosa vista del sol hundiéndose rojo en el horizonte cuando perdí mi agarre. Se me cayó el móvil tratando de conseguir el ángulo perfecto, y se deslizó hacia abajo, con suerte sin daño mínimo, unos 6 metros más abajo. Maldiciendo, descendí por las rocas y localicé el reflejo del sol en la pantalla para recogerlo. Para mi alivio, estaba bien, aparte de un pequeño rasguño. Fue entonces cuando noté la trampilla oxidada incrustada en el suelo, de aproximadamente 1 metro cuadrado. Me acerqué a la placa metálica con su manija, justo fuera de la vista del sendero trillado, y me di cuenta de que esto era una escotilla que había sido intencionalmente discreta. Bueno, hice lo que cualquier tío sin nada particularmente emocionante pasando en su vida haría. Abrí la escotilla. Los ecos y la oscuridad se extendían, y pronto me di cuenta de que la cámara a la que estaba entrando debajo era absolutamente masiva. Eventualmente, después de 20 metros descendiendo por esa escalera, estaba en el suelo. Entonces dirigí el haz circular de la linterna alrededor con absoluto asombro. Esta era una instalación masiva, aparentemente sin usar durante décadas. Por el patrón revelador naranja, rojo y marrón del suelo de alfombra que gritaba finales de los 70, los escritorios verde chillón lo confirmaron, sobre los cuales había computadoras con sus grandes disqueteras y tazas de café con tipografía cutre con frases como «Franco ha muerto» y casetes de los Gypsy Kings y otras joyas de hace unos 40 años. Era una cápsula del tiempo completa, y estaba extasiado de haber descubierto el lugar, aunque un poco inquieto por el espacio cavernoso y oscuro, iluminado únicamente por el haz frío de mi linterna. Había papeleo apilado cuidadosamente en bandejas de entrada y salida, teléfonos de disco, e incluso algunas sillas tipo puff cerca de las paredes con paneles de madera. Caminé por el espacio circular masivo, notando unas puertas dobles en una pared, y continué a través, mis ojos abiertos de asombro. Más allá de esas puertas estaba el pasillo más largo que había visto jamás. Apenas podía distinguir el final. La luz del LED apenas podía penetrar la espesa oscuridad. Parecía haber más de 100 puertas altas de acero alineando las paredes del corredor, cada una cerrada con llave y conteniendo una pequeña ranura para quizás comida y otra para permitir mirar hacia adentro. Un escalofrío subió por mi columna vertebral mientras miraba fijamente las cerraduras pesadas en las puertas, y fue entonces cuando capté el débil olor de descomposición. Levanté el haz hacia la rendija y eché un vistazo dentro de la primera cámara a la izquierda, asomándome mientras los pelos de mi nuca se alzaron de miedo ante lo que estaba viendo. Un hombre delgado y desnudo estaba parado allí de espaldas a la astilla de la ventana, inmóvil.
Su piel se veía casi vidriosa, reflejando la linterna en un resplandor inquietante. Al principio asumí que estaba muerto desde hace mucho tiempo, de alguna manera congelado en su lugar, pero su cabeza sin pelo se movió ligeramente como si fuera molestado por la luz, y me caí hacia atrás en shock, cubriéndome la boca con la mano. Mi mente corrió para entender, pero las preguntas brotaron sin fin. Vi un trozo de papel amarillento y quebradizo pegado a la puerta que decía 1-AR, y luego noté que todas las puertas estaban numeradas también. Eché un vistazo por otra ventana y vi una cámara larga y vacía, con lo que parecía una sustancia aceitosa, moviéndose lentamente subiendo por las paredes. Parpadeé con incredulidad. Era como un líquido vivo moviéndose contra el empuje de la gravedad. Realmente me mordí la mano para asegurarme de que no estaba soñando, sintiendo que el dolor se hinchaba en confirmación. Eché un vistazo por otra ventana y grité cuando una espiral horrible de dientes similares a una lamprea se estrelló contra el plexiglás de la rendija. Me quedé mirando con repulsión e incredulidad. Lo que fuera que estaba ahí dentro tenía que tener más de medio metro de diámetro, sus docenas de dientes afilados girando contra el plexiglás. Mi mente comenzó a girar mientras noté que una de las cámaras más adentro parecía estar falta de puerta, antes de darme cuenta de que estaba abierta. Fue entonces cuando escuché el golpe que resonaba desde la cámara grande de la que había venido, desde esa escotilla de entrada. Algo estaba bajando por la escalera con los clics resonantes de los peldaños de acero. Corrí por el pasillo pasando pesadillas impías encerradas detrás de puertas de acero. El haz de mi linterna iluminó cosas horribles en esas rendijas de ventana. Dientes, colmillos, garras, extremidades estiradas y formas burbujeantes, cosas que no deberían existir, cosas que cavaron en la parte de mi cerebro, que controla la lógica y el pensamiento racional con dedos fuertes, desgarrándolo mientras corría por ese pasillo interminable. El olor de muerte creció fuerte mientras pasé por esa puerta abierta hacia una cámara masiva llena de cadáveres en varios estados de descomposición. Algunos momificados, negros y esqueléticos, otros frescos y rojos, algunos hinchados y blancos por la putrefacción. Tosí bilis, y finalmente llegué a otro conjunto de puertas y irrumpí. Había archivadores y casilleros, rollos gigantes de cinta magnética alineados en el panelado de madera falsa en las paredes. Parecía ser una especie de archivo, y vi un escritorio para esconderme debajo, y me zambullí bajo él, abrazando mis rodillas. Quienquiera o lo que fuera que ahora estaba en ese pasillo se estaba acercando, y estoy rezando para poder silenciar mi respiración cuando lo que sea que viene llegue. Todo lo que podía hacer ahora era sentarme en la oscuridad consumidora de esta habitación y esperar. Pasos tambaleantes se acercaron, cada uno acompañado por un sonido fuerte de arrastre. Me senté bajo el escritorio en la oscuridad envolvente, respirando tan lenta y silenciosamente como mi cuerpo en pánico me permitía. Mis manos apretadas en mis rodillas se tensaron mientras el golpe metálico de la barra de la puerta, siendo empujada hacia adelante, sonó dentro de la habitación negra desde la que me escondía. De ese pasillo, el sonido de arrastre se acercó en mi dirección, ya no acompañado por pasos debido a la alfombra. El sonido creció más y más cerca hacia mí, y me preparé cuando un golpe pesado sonó directamente frente a mí. Unos segundos después, las puertas dobles hicieron clic de nuevo y escuché algunos pasos en el pasillo. Me senté en el suelo alfombrado de la cámara que contenía rollos y archivadores, temblando en la oscuridad completa. Lo que sea que hubiera entrado, o había salido discretamente, o estaba ahora directamente frente a mí. Y justo cuando estaba deliberando si arrastrarse o hacer una carrera hacia la puerta, mi teléfono vibró y se iluminó. Mientras sacaba mi teléfono rápidamente para silenciarlo, la luz tenue de la pantalla iluminó el espacio bajo el escritorio, y justo afuera de esa brecha de la silla, una cara horrible me estaba mirando. Había dos ojos saltones bajo un agujero masivo y sangriento lleno de dientes, y estaba a punto de gritar a la cosa
antes de darme cuenta de que no era una cabeza humana al revés. Algo había arrastrado el cadáver de un hombre aquí y lo había golpeado sobre el escritorio directamente frente al mío en su espalda, así que su cabeza colgaba en mi línea de vista. Recuperé mi aliento dándome cuenta de que lo que hubiera traído el cuerpo aquí probablemente regresaría pronto. Rápidamente me puse de pie y usé mi linterna para agarrar unos puñados de papeles de archivadores y cajones de escritorio al azar. Usé el haz circular pequeño para escanear la habitación. Había reproductores de 8-track y casetes, reproductores Betamax y cintas, bucles de cinta de carrete a carrete y otros dispositivos de almacenamiento que habían existido en esa era, pero nada más. Me escabullí lentamente pasando escritorios y casilleros, pasando las pinturas de hombres de cabello gris en trajes de poliéster, en el panelado de madera falsa, hacia el objetivo que ahora miraba con ligero alivio. Esas dos puertas dobles en el extremo opuesto de la habitación. La realización de que podría haber otra salida trajo el concepto optimista de escape de vuelta a mi mente, y me dirigí hacia allí, en pasos silenciosos. Apreté mis mandíbulas mientras abría el otro conjunto de puertas tan silenciosamente como fuera posible. Otro pasillo de aproximadamente 100 puertas se extendía hacia abajo en la longitud oscura del pasaje. Era como si toda la masa de espacio fuera reflejada. Esta instalación era absolutamente gargantesca. Miré hacia abajo el pasillo largo con puertas de acero pesado, sabiendo que cosas pesadillescas probablemente estaban dentro de cada una de estas cámaras. Tomé un momento para dirigir mi luz sobre los papeles que había rescatado de los archivos de la habitación anterior y leí boquiabierto de asombro y confusión. Los papeles que sostenía parecían ser comunicaciones internas de cualquier organización que esto hubiera sido una vez. Escaneé sobre muchas referencias a radiación térmica e ionizante y experimentación aparentemente para prevenir envenenamiento por radiación letal. Pasé más páginas leyendo sobre la amenaza o las amenazas, pero nadie mencionó cuál era la amenaza, excepto una página donde la amenaza fue referida más específicamente por nombre, las letras URSS. Esta instalación masiva era una reliquia de la Guerra Fría. Solo un documento tenía un título de empresa, nombre o algo identificativo en esas páginas perforadas con bandas verdes y blancas. Un pequeño logo de 3 letras blocosas, bajo las cuales estaba escrito Cinética Antirradiación. Me quedé parado en el pasillo oscuro, el haz de luz apenas iluminando el espacio, intrigado, llevándome hacia la primera cámara reflejada a la izquierda, incapaz de detenerme. Levanté la luz hacia la rendija de plexiglás y miré dentro. Adentro había una mujer delgada y desnuda con piel húmeda. Era sin pelo y tenía un brillo como el hombre en esa primera celda que había mirado. Mi corazón se saltó un latido mientras escuchaba las puertas de metal ser empujadas abiertas en la habitación anterior. Lo que sea que hubiera tomado ese cadáver se dirigía hacia mi dirección, con el sonido del cuerpo siendo arrastrado haciéndose más y más fuerte. Me quité mis botas de senderismo para suavizar el sonido de mis pasos, colgándolas sobre mi hombro mientras corría por ese pasillo en mis calcetines gruesos, viendo vislumbres de más caras y formas horríficas. Algo gris y fuertemente venado con 4 grandes orbes negros de ojos de araña me miraba, contrayéndose. La ventana de otra puerta mostraba una figura delgada con una cabeza arrugada y sin pelo, que era una boca gigante similar a los colmillos. Entonces el olor de muerte se intensificó, mientras me di cuenta de que este pasillo tenía otra celda abierta, que ahora temía darme cuenta de que era una unidad de almacenamiento de comida para alimentar a las abominaciones en este lugar olvidado. Solo sabía que no tenía deseo de conocer quién o qué los estaba alimentando. Pasé por esa habitación notando extremidades humanas cortadas y apiladas lejos de la carne podrida, ralentizando ligeramente para observar unas batas de laboratorio antes de salir tan silenciosamente como fuera posible por las puertas al final. Empujé y empujé de nuevo,
mi corazón sintiéndose pesado, latiendo desde mi pecho hasta mi garganta, mientras me daba cuenta con horror absoluto de que las puertas estaban cerradas. Corrí hacia el hedor horrible de la masa de habitaciones apiladas con cuerpos, dándome cuenta de que estaba completamente atrapado. Escaneé rápidamente y encontré una pila de cadáveres pastosos húmedos con descomposición y salté detrás de la pila ensangrentada y magullada. Presioné mi cara fuertemente contra una bota de senderismo para filtrar el hedor rancio que estaba más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Apagué mi linterna y también mi teléfono celular para esperar los pasos y el arrastre. Estoy ahora atrapado dentro del depósito de carne. El sonido de carne y hueso siendo cortado llenó mis oídos en esa cámara grande de tono negro. Chasquidos, serrado y salpicaduras acompañaron el olor de muerte mientras yacía escondido en silencio. Los pasos iban y venían, entregando los cortes de carne a esta ala de celdas. En la oscuridad consumidora completa, quienquiera o lo que fuera que estaba alimentando a las aberraciones en esas habitaciones había memorizado cada centímetro de este lugar o de alguna manera podía ver en las instalaciones tan completamente desprovistas de luz. Esperé, mi estómago gruñendo por lo que debieron haber sido unas horas antes de que hubiera unos buenos 10 minutos de silencio. Respiré profundamente, armé mi valor e iluminé la cámara siniestra con mi linterna. Caminé en el suelo encharcado de rojo de los cuerpos descuartizados, disgustado conmigo mismo por darme cuenta de que a pesar del olor horrible de muerte que había estado respirando, yo mismo no había comido en mucho tiempo. Necesitaba comida y agua pronto, o perdería mi fuerza. Lo que sea que estuviera trayendo muertes frescas aquí, estaba de vuelta por el otro camino, así que decidí revisar los bolsillos de los fallecidos. Revolvía a través de vaqueros, pantalones de camuflaje, caquis y shorts. Había docenas de cuerpos y muchas carteras y llaves. Me dirigí fuera del desastre de la carnicería hacia las puertas dobles cerradas, linterna en mis dientes y botas colgadas sobre mis hombros, probando una llave tras otra por lo que parecía una eternidad sin suerte absoluta. La frustración se derramó de un pozo profundizante de desesperación hasta que finalmente sentí una llave entrar en la cerradura de las puertas completamente, y exhalé con alivio mientras giraba. Dirigí el haz asombrado por la vista ante mí. Tanques gigantes, cilindros grandes de gases comprimidos y contenedores de vidrio estaban alineados en docenas de filas que se extendían tan lejos como un campo de fútbol de ancho. Tanques metálicos alineaban las paredes reflejando el haz LED de mi pequeña linterna en el espacio cavernoso. Había cámaras grandes, tal vez de 6 metros de diámetro, cada una conteniendo una puerta. Había salpicaduras negras dispersas de sangre antigua, seca en los suelos de cemento, y papeleo tirado en los escritorios largos, que dividían filas de tanques que contaban la historia del caos. Dirigí mi haz de luz estrecho para leer el papeleo en las mesas y suelos, y parpadeé congelado, conmocionado por lo que vi. Había incontables pruebas de presión arterial, frecuencia cardíaca y monitoreo de nivel de radiación, así como paquetes que contenían nombres de parejas, algunas familias completas. Pasé por un paquete etiquetado 10AR/11AR, correspondiente con las etiquetas en esas puertas cerradas, y se hizo claro. Leí con incredulidad mientras un paquete promocional se deslizó, decorado con cuadrados azul cáscara de huevo, naranja y marrón, y una ilustración de una familia sonriente, que era tan de los 70, titulado ARG, Cinética Antirradiación y usted. El paquete informativo me voló la mente. Este era un servicio para quizás voluntarios, pero más probablemente familias pagantes para someterse a una batería de experimentos con el propósito de vivir a través de un invierno nuclear inminente. Había una ilustración de lápiz de color de una niña con coletas rubias en un vestido rosa, abrazando a un gato con el subtítulo «El gato Mimi de Sofía es su mejor amiga». Eso es porque Mimi tiene genes salvavidas que pueden ayudar a Sofía. Pasé las páginas con completa incredulidad,
no solo de que esto fuera realmente concebido, sino de que de alguna manera horrible posiblemente incluso se lograra. Leí con asombro una ilustración similar que mostraba a un hombre mayor fumando una pipa, sonriendo y sosteniendo un tubo de ensayo. El subtítulo debajo decía: Tomás eligió una proteína completamente nueva que nuestros mejores científicos crearon para llevarlo más allá de la inmunidad, posiblemente extendiendo su vida por décadas. Una muestra del fluido negro aparentemente vivo que vi en la otra ala. Pasé por las ilustraciones de las dobles hélices, diagramas y párrafos mencionando garras y fermerado de ADN, terapia genética y modificación. El panfleto terminaba mostrando una ilustración de una familia sonriendo sentada en tanques de metal que se asemejaban a aquellos en las paredes de la masa de cámaras. Los mostraba saliendo con el brillo estelar de los 60 para mostrar mejoría en el siguiente cuadro. No mostró las cosas en esas cámaras. Revolvía a través de otras notas y memos urgentes, uno describiendo mutaciones rápidas, incontrolables, extremas y aparentemente aleatorias. Miré el título del memo leyendo: ¿Qué salió mal? Miré con asombro la instalación masiva, el laboratorio Arque en toda su gloria horrible, asegurando a unos pocos afortunados el futuro para repoblar el mundo después del fin que nunca sucedió. Al menos no todavía. Seguí caminando a través, tomándolo todo. El pequeño haz circular de mi linterna apenas podía alcanzar la pared, y esos cilindros metálicos eran donde las parejas y familias comenzaron la transformación pesadillesca hacia lo que ahora se sentaba en esas celdas alimentándose de carne humana. Seguí caminando, el hambre golpeándome mientras vi un escritorio en el que se sentaba un tazón de dulces duros antiguos. Corrí y me comí todo el terrón rancio, casi astillándome un diente, y luego continué pasando escritorios de giroscopios, centrífugas de sangre, equipo de monitoreo y similares. Me congelé al escuchar llaves tintineo y una prensa de la barra de metal, y escuché la puerta detrás de mí abrirse. Escuché pasos golpear el suelo en persecución mientras corría. Me di cuenta de que no tenía idea de hacia dónde estaba corriendo. Estaba atascado. Estaba a punto de morir. Estaba a punto de terminar en esa pila en la otra habitación, y mi cerebro gritó: ¡corre! Y corrí. Llegué al otro lado de la habitación gigante a otra puerta hecha de madera, con un pomo y agujeros de tornillo astillados. Mi perseguidor estaba casi sobre mí, mientras probé la puerta, girando el pomo y empujándola abierta. Entré y cerré la puerta detrás de mí, revolviendo mis manos en el pomo de latón, y afortunadamente, encontrando una cerradura que giré apresuradamente. Golpes sacudieron la puerta contra la cual me apoyé en el suelo. Dirigí la luz para encontrar un vestíbulo decorado muy bien, pintoresco y ornamentado con muebles redondeados con patas de clavija, colores inusualmente extravagantes de los 70. Mucho más siniestro iluminado por ese único haz de mi linterna, vi más panfletos y soportes de plástico en el escritorio, y finalmente me di cuenta de que aquí era donde comenzaba su viaje, recibidos por una recepcionista de cabello muy laca. Más importante, vi el anillo naranja brillante en el marco de las puertas del ascensor. La puerta de madera por la que había entrado claramente no iba a resistir lo que había descubierto mi presencia por mucho tiempo, así que corrí al ascensor presionando el botón brillante. Ni siquiera había considerado el hecho de que esta instalación tuviera energía, pero me di cuenta de que esto podría haber sido mi final si no la hubiera tenido. Entré a la luz amarilla tenue del ascensor escuchando música y un tintineo de llaves desde afuera de la puerta por la que había venido. Música jazz de flauta difusa, música de ascensor pesada sonaba en los altavoces mientras mi perseguidor entró por la puerta del vestíbulo de madera. Con ojos muy abiertos, extendiéndose hacia mí con manos abiertas, un hombre de aspecto normal aparte de sus ojos blanco lechoso, quizás de unos 60 años, corrió hacia la habitación gritando justo cuando las puertas comenzaron a cerrarse. Golpeé el botón y observé mientras la puerta se cerró justo a tiempo.
y respiré profundamente, y me deslicé al suelo, y me senté para ponerme mis botas de senderismo de nuevo, exhausto. Finalmente registré su voz amortiguada y lo que estaba gritando. «¡Están sueltos allá abajo!». El ascensor se estaba moviendo, no hacia arriba, sino hacia abajo. Una versión instrumental de una canción de los 70 que reconocía vagamente zumbó desde el altavoz mientras el ascensor descendía. Me puse de pie en el pasamanos y traté de abrir la escotilla del techo cerrada que había leído que solo existía en coches más antiguos, sacudiendo y golpeando la cerradura en vano. Pronto hubo un olfateo amortiguado y rascado desde la escotilla, luego el crujido de metal doblándose, y un pequeño triángulo negro comenzó a aparecer desde su esquina. El triángulo creció en tamaño para revelar dientes largos y malformados en la brecha. Algo poderoso estaba abriendo la escotilla a la fuerza. Alcancé la parte delantera del coche del ascensor y golpeé el botón de puerta abierta, sudor perlándose por mi frente. La música crepitó antes de chillar con el chillido ensordecedor de retroalimentación. El ruido detuvo el acto de esa cosa de abrir el coche como una lata de sardinas y parecía retroceder. Mi palma se apretó sobre mis oídos y me deslicé al suelo hasta que el sonido se detuvo, y una voz estática habló conmigo por el sistema de altavoces fechado. «Escucha, estás en peligro muy serio», habló la voz mientras miraba hacia arriba para ver dedos largos como palillos de tambor articulados emerger de la sombra. Los observé impotente mientras alcanzaban desde la abertura negra y regresaban a abrir a la fuerza la escotilla del techo. Grité pidiendo ayuda, pidiendo al hombre que hiciera el ruido que parecía repeler a la cosa, pero estaba claro que el altavoz era meramente eso, un altavoz. No había teléfono ni dispositivo de intercomunicador, solo ropa abierta y los dos botones. Estaba tratando de averiguar cómo hacer un arma improvisada de último recurso cuando el ascensor se detuvo y las puertas se deslizaron abiertas. Miré con total confusión tratando de entender lo que estaba viendo. Había una carretera separando dos filas de viviendas que se extendían hacia el espacio bajo un techo abovedado espeluznante que estaba pintado e iluminado como un cielo. Más filas de unidades de vivienda y calles continuaban a mi derecha. Era como un suburbio exageradamente nuclear de familias con vallas blancas reales y césped astroturf. Todas las casitas eran de colores de huevo de Pascua, casas de rancho retro de una era diferente. Salí del ascensor sintiendo el rebote de la calle de goma negra bajo mis botas y me apresuré a la primera casa, asomándome por las ventanas. Estaba débilmente iluminada pero parecía estar vacante, y me apresuré por la puerta que estaba desbloqueada, girando la cerradura mientras escuchaba el clangor metálico de esa cosa del techo del ascensor aterrizando en el suelo del coche. Me mantuve tan silencioso como fuera posible mientras la sombra larga y horrible de la cosa caminaba por la ventana a mi lado. Mi espalda estaba contra la puerta y miraba los óvalos de colores superpuestos del papel tapiz que se abría a una pequeña cocina. Luego noté el espejo en la pared que revelaba la vista desde la ventana detrás de mí, y finalmente vi esa cosa del ascensor. Era horrible, alta y huesuda con múltiples filas de dientes humanos alargados derramándose unos sobre otros desde una masa de boca gomosa bajo ojos blancos anchos. La nariz era un pequeño bulto arriba de dos rendijas negras que se ensanchaban en la cara dentada y astillada. Me di cuenta de que si podía verla, ella podía verme, y me quedé tan quieto y silencioso como fuera posible cuando un chillido sonó desde el sistema de altavoces, asustando a la cosa que corrió más profundo en el desarrollo. La voz crepitó en el altavoz mientras ese hombre habló de nuevo. «Si estás vivo, necesito que escuches cuidadosamente si quieres seguir así. El área en la que estás fue construida para albergar a nuestros clientes en caso de que el tratamiento antirradiación saliera mal, lo cual sucedió. Soy el único que queda en este lugar, pero estoy cerca de hacerlo bien de nuevo. Estoy seguro de esta vez». Me di cuenta de que debía estar loco si pensaba que podía arreglar algo sobre este zoológico de pesadillas.
Me deslicé sobre la alfombra verde oliva hacia la cocina tan silenciosamente como fuera posible. Me estaba alejando más de la puerta, pero aún podía escucharlo en los altavoces de anuncios del enorme refugio antiaéreo. Miré por la ventana de la cocina que estaba fijada a la masa de pared de la cámara exterior. Era como un recorte de exhibición que emulaba profundidad con un conjunto en capas de fotos de colinas ondulantes y árboles. Sacudí mi cabeza y me agaché para abrir los cajones de la cocina, quitando un cuchillo de carne que encontré dentro. Usa la escotilla de mantenimiento etiquetada a 13, un poco hacia adelante a la izquierda. Realmente no deberías haber desbloqueado esa puerta, dijo la voz gravemente. Agarré el cuchillo y lentamente caminé hacia la ventana mirando hacia la calle, viendo alguna forma demacrada subir por la ventana de una de las casas. Caminaba sobre 4 ramas pálidas de extremidades de carne que se retorcían y curvaban como cuernos de carnero. Su piel estaba llena de bolsas de gusanos azulados que se balanceaban lentamente. Asemejándose a verme, su cabeza estrecha era inhumana y deformada, apretada en lugares extraños como un asado atado. La cabeza contenía un ojo saltón y 2 orificios rojos temblorosos debajo, uno del tamaño de un guisante que se ensanchaba mientras olfateaba el aire, y uno más grande forrado con dientes pequeños y afilados. Caminaba en movimientos temblorosos y vacilantes, como si no estuviera acostumbrada a su propio cuerpo, y casi sentí pena por quien hubiera sido una vez, hasta que la vi arquearse y vomitar una salpicadura roja de huesos sobre el césped astroturf sobre el que se paraba. Levantó su cabeza y tosió una especie de ladrido profundo, paseándose en pasos torpes y nerviosos. La retroalimentación chilló desde el altavoz enviándola saltando fuera de vista detrás de las casas a mi derecha antes de que el hombre de arriba hablara de nuevo. Les he estado alimentando cadáveres donados a la ciencia. No sé lo que viste, pero necesitas confiar en mí, dijo la voz. Sus cuerpos parecen anhelar solo las proteínas que ahora carecen en sus formas actuales. La mayoría le creía, pero nunca había cruzado el puente que estaba medio completado. Lentamente salí de esa primera casa a la izquierda, observando el espacio, notando escaleras principalmente encerradas en tubos de cemento en el extremo lejano de la calle y una escotilla a la izquierda entre las casas cerca de mí. En esa pesadilla suburbana horneada, la masa de espacio estaba más allá de lo surreal, magnificando mi miedo con su intento de simular un pueblo agradable del mundo de arriba. Una comunidad plástica al estilo Disney, llena de monstruosidad horrible que comía carne humana. La melodía pegadiza del ascensor giraba en mi cabeza, mientras agarraba el cuchillo fuerte y silenciosamente, caminé a la siguiente casa a la izquierda. Miré por la ventana para ver una cabeza hinchada aplastada contra el vidrio, gorda como una calabaza grande, cuya carne se estiró tanto que solo el tejido pulposo rojo era visible en los agujeros de una cara humana inflada por crecimiento tumoral. Se balanceaba de un lado a otro, claramente incapaz de ver. El cuerpo debajo era gigante y lleno de nudos con perillas y venas varicosas como cuerdas. No iba a arriesgarme a entrar ahí. Estaba vivo, y por lo tanto claramente capaz de comer. Continué a la tercera casa a la izquierda, casi saltando fuera de mi piel ante algún rugido animal profundo y estridente que parecía venir de mi derecha. Me apresuré a la casa y cerré la puerta silenciosamente, agarrando el pomo fuertemente con miedo mientras miraba por la ventana sin ver movimiento. Luego escuché un sonido de arrastre detrás de mí que hizo que los pelos de mi cuello se pusieran de punta. Me volví para ver la cara sonriente y maniática bonita en una cabeza humana calva, deslizándose por el suelo hacia mí. Sus ojos anchos y fijos me miraban directamente arriba de una nariz normal y una boca dentada temblando en espasmo. Su cuerpo arrastrándose detrás era un tubo largo de carne forrado con docenas de pequeñas piernas que se agitaban parecidas a las de un bebé humano mientras lentamente emergía de la cocina. Sostuve mi cuchillo hacia la puerta tan rápidamente como fuera posible. La boca de esa cosa se estiró abierta mientras se abalanzaba hacia mí, la piel de su cara pelándose completamente de su boca,
mientras un hocico grande de encías llenas de dientes se lanzó hacia adelante como el ataque de un tiburón duende. Apenas me escabullí por la puerta principal, pero esas mandíbulas que se lanzaban golpearon contra ella demasiado fuerte. Vi ojos que miraban fijamente de varios tamaños y distancias entre sí, parpadear y girar en cabezas ladeadas desde los lados de los edificios, alertados por el sonido. La melodía pegadiza y pesadillesca del ascensor giraba frenéticamente en mi cabeza, y la recordé ahora. SOS de ABBA, justo cuando docenas de cosas monstruosas emergieron de las sombras y vinieron cargando hacia mí. Todo lo que podía hacer en este punto era correr. Los gritos por sí solos fueron suficientes para llevarme al borde de la locura mientras corrí por la calle de goma del suburbio infernal. Gritos de animales, algunos altos y agudos, otros gruñidos de grava, algunos silbidos y estallidos, e incluso un grito espeluznante que podría haber sonado gracioso en cualquier escenario que no fuera este. Corrí de las cosas horribles más allá de pesadillas que se escabullían, saltaban y se tambaleaban hacia mí desde casi todas las direcciones, incluso derramándose de las puertas del ascensor. Docenas de ellos, mandíbulas masivas y huesudas chasqueando, lenguas gordas aleteando, y ojos brillantes y anchos todos fijos en mi carne. Vi la escotilla etiquetada a 13 a solo unos metros adelante a la izquierda entre las casas. Eché un vistazo a la pequeña grieta bajo la escotilla viendo sombras moviéndose, y corrí pasándola, desconfiando. Torcí mi hombro en el último segundo para embestir una forma pálida y delgada que cargó gritando hacia mí, junto con docenas de garras negras apiladas que resonaron por todo el brazo. El dolor encendió mi bíceps mientras me dirigía hacia los restos de salpicaduras coaguladas al final de la calle. Arriba había un tubo de concreto que albergaba los peldaños de acero de una escalera. Mis pies golpearon la carretera de goma mientras corrí, y mientras corría sentí mis piernas inferiores cortadas, lamidas y picadas por la horda perseguidora justo detrás de mí. Corrí hacia el tubo de alimentación hasta que fui tropezado por algo brillante y negro, con la forma de un cuerno de escarabajo rinoceronte. Comencé a caer hacia adelante mientras todo se ralentizó hasta un arrastre. Apunté mi otro pie muy a la izquierda para compensar, y milagrosamente no me topé, continuando corriendo hacia la escalera encerrada que estaba pintada para coincidir con el mural del cielo de la pared de la cúpula. Charcos de sangre salpicaron mientras corrí, y salté agarrando los peldaños de acero resbaladizos fuertemente, subiendo tan rápido como mi cuerpo me permitía. El pozo de la escalera apestaba horriblemente por décadas de podredumbre. Sentí la mano deformada tirar de mí hacia abajo violentamente, golpeando mi mandíbula dolorosamente hacia abajo en el peldaño con un golpe aturdidor. Tiré y liberé mi pie del vómito de esa cosa que dio un chillido gorgoteante alto mientras caía. Escuché los cuerpos que caían clangar contra los peldaños de metal de las criaturas que se caían en cascada. Usé unos segundos de espacio para respirar para empujar la hoja del cuchillo de cocina todo el camino hacia abajo entre mi pie y el interior de mi bota. La hoja ahora se extendía hacia abajo, desde bajo el talón como un arma improvisada justo cuando la horda regresó, más enojada. Sentí dedos largos envolver alrededor de mi pantorrilla, y pisé hacia abajo violentamente, liberando un chillido de la cara de colmillos alargados de esa cosa debajo. Había docenas de ellos gritando cosas con demasiados orbes negros de ojos y dientes que rechinaban. Clavé la hoja en una cabeza silueteada con el pisotón hacia abajo y subí más rápido y más alto en la oscuridad del tubo. Algunos de los peldaños estaban resbaladizos con sangre, y subir en la oscuridad se hizo cada vez más difícil. Finalmente llegué a la escotilla superior de la cual ese hombre los había estado alimentando. Mi corazón que latía se hundió en mi estómago. Estaba cerrada desde el otro lado. La retroalimentación chilló desde los altavoces, no desde arriba sino justo debajo de mí a la derecha, repeliendo a las monstruosidades perseguidoras un poco lejos de mí, una vez más,
mientras la voz en el sistema continuaba. Lo siento, sabes que no puedo dejarte ir sabiendo lo que sabes. Todo nuestro trabajo podría ser completamente destruido por nada. Siguió otra retroalimentación chillante mientras el altavoz se cortó. Los sonidos de babeo y aullido de la horda debajo entraron a la escalera una vez más, resonando gritos dementes a través del espacio estrecho, mientras se cerraron. Entonces bajé unos peldaños hacia la fuente del sonido del altavoz y me extendí hacia la oscuridad, y sentí una rejilla deslizante grande, que parecía ser la fuente de la voz. Había una a mi izquierda también, y ninguna tenía cerraduras. Deslicé abierta la rejilla que llevaba al sonido del altavoz y encendí mi linterna LED de bolsillo y la coloqué apuntando hacia adentro, hacia la voz, en ese conducto a la derecha. Me di cuenta de que el pasaje podría llevar a ese loco ciego en el altavoz. Deslicé el izquierdo abierto y subí rápidamente adentro, quitando el cuchillo de carne de mi bota y usándolo para levantar y cerrar la cubierta de ventilación deslizante detrás de mí. Me arrastré lentamente y silenciosamente en la oscuridad, mientras escuchaba el escabullirse, luego los gritos a través del pozo de la escalera de acceso, que había sido reutilizado como una escotilla de comida. Escuché con una ligera sensación de venganza, mientras los gritos de ese hombre gemían a través de la oscuridad del espacio, mientras esas cosas lo desgarraban vivo. Una vez que viajé lo suficientemente lejos para sentirme confiado de que la luz no sería vista, me encendí y la usé para iluminar el pasaje de metal que parecía continuar para siempre. Estaba completamente exhausto, pero ahora finalmente fuera de peligro inmediato. Mi estómago gruñía de hambre cuando la rejilla al final del pozo de ventilación vino a la vista. Exhalé fuertemente y me arrastré un poco más rápido. Era del mismo tipo deslizante que los otros, y escuché atentamente con la pantalla del teléfono apagada para asegurarme de que no fuera visto. Contento, lo encendí de nuevo, sobresaltado por la cara grande frente a mí. Un retrato masivo pintado en la pared opuesta. Era la cara familiar de ese hombre que me había dejado morir en ese refugio suburbano, mucho más joven y sonriendo mientras sostenía el tubo de ensayo, pero claramente él. El panelado de madera y una alfombra genial de tonos azules arremolinados decoraban el espacio lleno de lámparas de lava y receptores estéreo, altavoces y un tocadiscos. Su oficina se veía más como un salón de swingers que una oficina. Divisé el interruptor de luz, encendiéndolo para ver las pinturas de terciopelo negro con retroiluminación de mujeres en toples. Por el aspecto, su oficina había estado intacta durante los últimos 40 años. Me encantaba esa alfombra elegante, pero el resto era un poco cursi. Revolví a través de papeles en su escritorio, leyendo un poco antes de apagar las luces y abrir la única puerta de madera tan silenciosamente como fuera posible. Escuché respiración pesada llena de saliva en el pasillo tenue al que se abría esa puerta. Había solo una pequeña luz guía en el pasillo adelante. Anillos naranjas brillantes se extendían por un pasillo de ascensores. La esperanza inundó de vuelta a mi corazón cuando vi el cartel etiquetado «Salida terrestre». Otra escotilla. Todo lo que tenía que hacer era pasar por esa forma sombría, escabulléndose con demasiadas extremidades en el suelo. Era como una araña. 2 conjuntos de piernas negras y 2 conjuntos de brazos, codos y rodillas apuntando hacia arriba, mientras se escabullía rápidamente por el pasillo. La cabeza temblaba en tics nerviosos que enviaron escalofríos por mi columna vertebral. Un pozo de ascensor abierto a la izquierda parecía responder a mi pregunta de cómo había entrado aquí. Estaba muriendo de hambre, y regresé silenciosamente a buscar en el laboratorio de Gabriel Bertiz el nombre en la placa de metal en su escritorio con forma de riñón. Revolvía a través de los cajones y estantes de algunas comidas guardadas podridas, encontrando el salvador de un frasco de miel, que una vez leí que no se echa a perder, y me forcé todo el contenedor, lamiendo mis dedos y escudriñando los estantes por más comida, pero no encontrando nada. Iba a necesitar mi fuerza
si iba a pasar por esa cosa que se movía rápidamente que ocupaba la bahía del ascensor. Escaneé la habitación notando una bandera de pie de tonos naranja y marrón con ARC, escrito en ondas blancas de contornos ecoados. Solo entonces me di cuenta de cuánto estaba sangrando, y arranqué la bandera ARC del asta de latón, cortándola con tijeras del escritorio para hacer vendas para envolver mi brazo y piernas que picaban. Miré nerviosamente hacia atrás al rastro que llevaba al conducto y me di cuenta de que el tiempo podría ser corto si esas cosas siguieron mi rastro sangriento. Recogí el asta de latón, golpeando el metal pesado contra mi mano, evaluando su poder de parada. Busqué memos, protocolos de emergencia en las bandejas de entrada y salida de papeles en su escritorio, leyendo sobre procedimientos de reprogramación de ascensores en caso de confinamiento, resultados problemáticos de pruebas en ratones recientes y otros vistazos a los trabajos secretos de ARC. Había fotos Polaroid de cosas pequeñas y horribles en tanques pequeños, similares a aquellos que había visto en forma más grande, aún perturbadoras en miniatura. Encontré una hoja de finanzas y me asombré del costo de $500,000 del paquete antirradiación más básico ofrecido, que creció después del alquiler de propiedad de refugio, paquetes de raciones y tarifas de agua, energía y calefacción. Esta había sido una instalación multimillonaria con científicos de élite de la era, así como clientela de todo el mundo. Junté un dossier de los papeles más fascinantes, incluyendo los mapas que había encontrado, que mostraban todas las entradas y salidas de acceso de servicio, cliente y empleado. Un vistazo rápido, y me di cuenta de que habría más riesgo tratando de encontrar otra salida en este punto. Metí el papeleo en mis pantalones contra mi espalda y traté de prepararme mentalmente. Quité la bombilla de luz negra agarrando el asta de la bandera, tomé unas respiraciones y lentamente abrí la puerta una vez más, escuchando los clics húmedos de saliva de las mandíbulas de la cosa parecida a una araña. Lancé la bombilla larga al pozo del ascensor escuchándola estallar y gotear fragmentos profundamente dentro. La criatura se escabulló en pasos golpeantes asomándose por el borde para mirar adentro. Mi corazón se aceleró mientras aproveché mi oportunidad. Corrí y salté el asta de la bandera al lado carnoso de esa cosa, empujándola hacia la abertura mientras chillaba un sonido horrible. Corrí a la escalera y subí a pesar del ardor en mis músculos, más y más alto, hasta que comencé a dudar que el pozo alguna vez terminaría. Escuché el chillido detrás de mí y se acercaba demasiado rápidamente. Mientras estaba casi sobre mí, escuché que el ambiente se espesó y supe que estaba en la cima. Empujé con toda mi fuerza esperando que estuviera cerrada. No lo estaba, pero era extremadamente pesada. Me esforcé y empujé hasta que la tierra se derramó y la luz del cielo se filtró. Ahora estaba libre. La luna casi me cegó mientras me acosté en la tierra y las hojas que cubrían la escotilla de metal grueso. Para mi alivio, nada trató de abrirla. Recuperé mi aliento antes de buscar en el bosque oscuro una pequeña roca que rodé para cubrir esa escotilla oculta. Encendí la linterna de mi teléfono y respiré profundo el aire otoñal fresco y refrescante después de los horrores de abajo, y miré con ojos llorosos los árboles iluminados por la luna, los gradientes de hojas otoñales calentando la escena con tranquilidad justo arriba de esos horrores inimaginables. Comencé el largo viaje de regreso a mi coche, escuchando los sonidos pacíficos de grillos y árboles doblándose, tratando de no pensar en lo que había leído en el papeleo o el horror que aún acechaba. Solo estaba tratando de pensar en un baño caliente y una cama suave, no en lo que había visto en esas notas, tratando de no pensar en los fundadores conjuntos Gabriel, Bárbara y Carlos, y sus otras 3 instalaciones. Epílogo. La verdad oculta. Han pasado 3 meses desde que escapé de esa instalación subterránea, y cada noche sueño con los gritos que salen de las grietas en las rocas de los Pirineos. He intentado olvidar, he intentado convencerme de que fue una pesadilla inducida por el estrés y la altitud. Pero tengo los documentos.
los papeles que rescaté de la oficina del doctor Bertiz están escondidos en una caja de seguridad en Huesca, y cada página confirma la horrible verdad. El proyecto ARC no fue una aberración. Fue parte de un programa más amplio, con instalaciones similares en Sevilla, Barcelona y Valencia. Según los documentos, España no era la única nación involucrada. Había instalaciones hermanas en Francia, Italia, y según una nota críptica, la operación matriz en los Urales soviéticos. La Guerra Fría no terminó como creíamos, simplemente se fue bajo tierra. Pero ahora que lo has hecho, tienes una oportunidad. Ven a Barcelona. Estación de Sants. Andén 7. Medianoche del viernes. Ven solo, y te mostraremos dónde está tu hermana. Mañana es viernes. Sé que es una trampa. Sé que probablemente no volveré. Pero también sé que no puedo vivir sabiendo que Elena podría estar viva, encerrada en algún laboratorio subterráneo, transformándose lentamente en una de esas cosas. He dejado copias de todos los documentos con instrucciones de que sean publicados si no regreso. He enviado cartas a periodistas, a políticos, a cualquiera que pueda escuchar. Si estás leyendo esto, significa que no volví de Barcelona. Pero también significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. Los experimentos de Arque nunca terminaron. Las instalaciones siguen activas. Y en algún lugar bajo España, bajo Europa, las cosas que una vez fueron humanas siguen esperando en la oscuridad, alimentándose, creciendo, evolucionando. La próxima vez que vayas de senderismo por las montañas, presta atención a las escotillas oxidadas medio ocultas entre las rocas. Y si escuchas gritos saliendo de las grietas en la tierra, no bajes a investigar. Corre y reza para que no te hayan visto. Nota del editor. Carlos Mendoza fue encontrado muerto en los túneles del metro de Barcelona 3 días después de escribir esta confesión. Las autoridades dijeron que fue un suicidio, pero los trabajadores de mantenimiento informaron haber encontrado marcas de garras en las paredes y un olor a descomposición que no pudieron explicar. Los documentos que mencionó nunca fueron encontrados, y su caja de seguridad estaba vacía cuando la policía la abrió. Sin embargo, en los meses siguientes a su muerte, varios excursionistas reportaron haber escuchado gritos inhumanos saliendo de cuevas en los Pirineos, y 3 personas más desaparecieron en circunstancias similares. El caso permanece oficialmente sin resolver, clasificado como incidentes de montaña no relacionados. Pero los lugareños de la región han comenzado a evitar ciertas áreas, y algunos hablan en susurros de luces extrañas que se ven en las montañas por la noche, y de cosas que no deberían existir.